Saludos, estamos en Tehuacán, Puebla, en un lugar llamado El Calvario. Es muy emblemático este nombre del Calvario porque justamente nos encontramos en la exhibición de la Sábana Santa. En esta exhibición vamos a ver dos cosas principalmente. La primera, una réplica de la Sábana Santa traída desde Turín, firmada y sellada por Turín, la cual está en altísima definición y nos permite ver la impronta, la imagen del que se supone que es Jesucristo, que tuvo su pasión, su muerte y su resurrección. Y en una segunda parte veremos obras de arte traídas desde distintas partes del mundo, museos y otros lugares que nos van contando la última semana de lo que fue la vida de Jesucristo. Desde el Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles en Jerusalén, jueves con la última cena, el viernes de pasión, el sábado y el domingo de resurrección. Pues les invito a que entremos. Muy bien, nos encontramos delante de muchas imágenes que hay en esta exhibición. Veremos distintas que nos van a ir apoyando a encontrar esta historia. Y vamos a comenzar con la primera, que es este vitral, ¿vale? En este vitral se pueden observar en el centro que está un hombre sobre un burrito. Es Jesucristo que está sobre el burrito entrando a la ciudad de Jerusalén. Detrás se ven los discípulos, los apóstoles que van siguiéndolo, y esta parte que está enfrente se encuentra Jerusalén con las personas que le dan la bienvenida. Y mientras le dan la bienvenida, narran, cuentan, dicen, proclaman: oh David, oh hijo de David, bendito seas y alabado el Rey de Israel, el Mesías. Lo alababan con palmas en la mano. Este vitral nos narra justamente la entrada de Jesús a Jerusalén ese domingo, a unos días de la Pascua judía. La Pascua, que es una fiesta judía que conmemora, celebra el paso del pueblo de Israel de Egipto, que eran esclavos, a la tierra prometida. Entonces ellos celebraban esta Pascua, pues muchísimas personas entraban a Jerusalén justamente para celebrar la Pascua. Y es aquí que Jesús, en esta imagen, que entra siendo alabado y bendecido. Pero aquí hay algo muy fuerte, y es que unos días después, muchas de estas personas que alababan y bendecían a Jesús también iban a estar gritando: crucifícalo, crucifícalo, ¿vale? Pues vamos a pasar a la siguiente parte, que es justamente a esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen nos narra la última cena. Jesús entra ese domingo a Jerusalén, está con sus apóstoles lunes, martes y miércoles, enseñando, predicando, conviviendo con sus apóstoles, con sus discípulos. Pero aquí pasa algo muy fuerte. El jueves, Jesucristo pide adelantar la cena de Pascua. A ver, ¿cómo que adelantar? Sí. Lo que sucede es que la Pascua se celebraba el sábado, ¿vale? Y en mentalidad, en el reloj de la mentalidad de los israelitas, era el sábado, pero comenzaba el viernes en la tarde, el viernes previo, cuando se metía el sol, allí comenzaba. Entonces el viernes en la tarde, todo el sábado, y el domingo, cuando salía el sol, terminaba, por decirlo así, en este panorama, en estas fechas horarias del pueblo de Israel. Jesús, en vez de celebrar la cena de Pascua el viernes en la tarde y el sábado, la celebra adelantándola el jueves. Y aquí se ve a Jesús en el centro, con pan y la copa de vino, los apóstoles alrededor, y es impresionante ver los rostros. Los rostros muestran muchísimas cosas. Jesucristo viendo hacia el cielo, los apóstoles viéndose entre sí, y aquí hay uno que está viendo a ti, está viendo hacia las personas, hacia el público. ¿Quién es este apóstol? Es Judas Iscariote, ¿vale? Jesús termina esta cena y de allí se dirige hacia el huerto de los olivos. Y vamos a ver esta imagen que está aquí. Esta imagen que nos permite ver algo impresionante. Es una imagen en claroscuro. ¿Cómo claroscuro? Sí, la mayoría es oscuridad, pero en el centro se ven las imágenes de las personas con más luz, que nos muestra a Jesucristo después de la última cena,
en donde fue al huerto de los olivos a rezar y allí lo hicieron prisionero. Y se puede notar esta imagen en claroscuro y él en el centro, apenas si se puede percibir. Alrededor hay personas y con ellas tienen armas, lanzas, espadas. En ese momento lo hicieron prisionero y lo llevaron delante de los sumos sacerdotes Anás y Caifás al templo. Y aquí hay algo muy fuerte, y es que buscan matarlo y lo acusan de hacerse hijo de Dios. Pero no solamente esa acusación pone, sino que tenían que llevarlo delante de la autoridad romana, porque ellos están bajo el dominio de los romanos y ellos solamente eran los que tenían permitido matar a otra persona como castigo. Por lo cual, aparte de decir que se hacía hijo de Dios, lo cual era verdad, ponen otra más, y era que él se hacía rey de los judíos, y esto sí era condena de muerte para los romanos, de tal manera que lo llevan hasta el punto de morir en la cruz. Y es aquí donde entra la sábana santa, porque la sábana santa nos narra lo que pasó en toda su pasión y muerte. Y vamos a pasar a este lugar. Aquí nos encontramos delante de la sábana santa que les comentaba al inicio. La sábana santa es un lienzo de aproximadamente 4 metros con 20 por 1.40 de alto. Es un lienzo fúnebre, el cual se cree que cubría el cuerpo de Jesucristo. Ahora bien, voy a señalar la imagen que nos muestra la sábana santa. La vamos a partir en dos. De aquí del centro, hacia mi derecha, en la cual podemos ver al inicio un rostro en esta parte. Después de allí se ve el pecho, los brazos, las manos y las piernas, todo hacia acá. De la mitad hacia acá se logra ver la parte de enfrente de este cuerpo. De la mitad hacia la izquierda o hacia mi izquierda se logra ver la nuca, la parte de atrás, la espalda, las piernas y las plantas de los pies. Pero aquí está lo impresionante de esta imagen en la sábana santa. Es una imagen que muestra flujos de sangre en la cabeza de una posible coronación de espinas. Muestra también golpes en el torso, en la espalda, que fue producida por una flagelación romana. Y aquí podemos ver un flagelo romano, el cual los golpes se encuentran en todas sus piernas también. Encontramos también a la altura de las manos, especialmente a la altura del pulso de las muñecas, flujos de sangre provenientes de una crucifixión romana. Y en la parte superior de los pies y en las plantas de los pies también vemos flujos de sangre que provienen de clavos en la altura de los pies. Y no solamente eso, vemos un flujo de sangre muy importante que está justamente aquí en el centro. Ese flujo de sangre está a la altura del costado, y es que entre la quinta y la sexta costilla, a este hombre que cubrió la sábana santa lo traspasaron con una lanza, al estilo romano. ¿Cómo que al estilo romano? Lo veremos en unos minutos más. La sábana santa nos narra la historia de un hombre que fue flagelado al estilo romano, que fue crucificado al estilo romano, que le pusieron algo puntiagudo en la cabeza, la corona de espinas, que fue traspasado y fue golpeado por todo su cuerpo con un flagelo. Ahora bien, habíamos visto que la sábana santa nos muestra un hombre golpeado, flagelado, crucificado, que le pusieron algo puntiagudo en la cabeza y que murió en la cruz. Y por último, fue traspasado. La sábana santa tiene muchísimas investigaciones científicas. Entre ellas, todo el tema médico en el cual se encontró que la sangre que está en la sábana santa es de grupo AB, de un hombre entre 25 y 35 años, que fue una muerte tremendamente violenta, que tiene muchísima bilirrubina, y esta sangre es post-mortem, es decir, de las heridas de este cuerpo, después de haber fallecido, salieron estos flujos de sangre. ¿Qué nos quiere decir este punto? Que después de haber muerto, lo limpiaron rápidamente
lo pusieron en la sábana y estos flujos de sangre, después de esa limpieza, salió esos flujos de sangre. Siguiente parte, en esta investigación científica también hubo una parte de la carrera fotográfica. ¿Cómo que carrera fotográfica? Sí, hace 123 años aproximadamente se hizo la primera fotografía oficial. Y en esta fotografía oficial se descubrió algo muy fuerte y fue el tema de los negativos. Lo voy a mostrar con un poquito más de cercanía. Y es que se dieron cuenta que la sábana santa tenía muchísimo más información en los negativos. En el negativo se veía muchísimo más clara la imagen del hombre de la sábana santa. Su rostro, sus piernas, sus brazos y también la parte de atrás. Le voy a dar vuelta a este cuadro para ver con más facilidad la parte de atrás. Su nuca, su espalda, todo su torso en la parte de atrás, las piernas y las plantas de los pies. A partir de ese descubrimiento del negativo y saber que en negativo se veía con más claridad el cuerpo, comenzó a haber muchísimo desarrollo científico e investigación, al punto que la sábana santa se hizo el artefacto arqueológico más investigado del mundo. Pero ahí no se queda la historia, ahí no para. Se pudieron hacer investigaciones sobre las dimensiones del cuerpo, qué altura tenía, qué peso, cómo eran sus proporciones, y se pudieron hacer estatuas que muestran cómo era el cuerpo. Y justamente en esta exhibición tenemos una de esas estatuas, y aquí mismo la vamos a ver. Este hombre nos muestra, esta estatua nos muestra un hombre que fue, como les comentaba, crucificado. Aquí se ven las huellas de la crucifixión. Un hombre que fue traspasado. Un hombre que en todo su cuerpo, pecho, espalda, piernas, fue flagelado. Un hombre que le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza. Un hombre que fue tremendamente golpeado por todas partes. Este hombre tiene una altura aproximada de 1,78 m, que pesó alrededor de 80 kilogramos, y su muerte fue muy violenta. Miren los pies, se notan completamente los hoyos, y ojalá se puedan ver también las plantas de los pies. Son las plantas que en la sábana santa muestran muchísima suciedad, por eso se ve tan oscuro, y es porque los científicos muestran que la sábana santa, justamente en la planta de los pies, hay un calcio llamado aragonita con unión de estroncio. Aragonita y estroncio. Esta unión de estos elementos solamente se encuentra en una parte del mundo, que es en la actual Palestina, que es en la actual Jerusalén, para ser exacto. ¿Qué nos quiere decir este dato? Que el hombre de la sábana santa tuvo que haber caminado sobre el pavimento de esa región de Jerusalén. Este hombre de la sábana santa tuvo que haber estado allí y haber caminado. Y aquí vamos pasando a una siguiente parte. Hay muchas investigaciones científicas, pero voy a hacer el salto ahora a lo que pasó en esos 3 días con Jesucristo. Y para hacer ese salto quiero mostrar ese rostro. Usualmente cuando una persona muere de una manera violenta, su rostro se desfigura, pero en cambio la sábana santa nos muestra un rostro tremendamente tranquilo, con calma, como si hubiera cumplido su misión. Y aquí pasa y narro brevemente una historia importante. Jesucristo, les comentaba hace rato, los sumos sacerdotes lo entregan para ser crucificado, para morir en la cruz. Lo flagelan y lo llevan a la cima de la montaña. Y allí en la cima de la montaña fallece Jesucristo. Pero hay 7 famosas palabras que en un momento más se las voy a narrar. Ahora bien, Jesús es entregado para ser crucificado. Muchas veces creemos que Jesucristo cargó una cruz al tipo T. ¿Cómo que al tipo T? Sí, un travesaño horizontal
unido con un travesaño vertical, como una letra T, y que lo fue cargando hasta el lugar donde lo crucificaron. En realidad no fue así. Los historiadores y la sábana santa nos muestran que los crucificados usualmente cargaban solamente el travesaño horizontal, llamado patíbulo. El travesaño vertical usualmente ya se encontraba en el lugar de crucifixión. Y de pronto me pueden decir, oye, pero estuvo muy fácil entonces, ¿no cargó toda esa cruz? No, ese travesaño horizontal pesaba alrededor de 40 kilogramos, era muy pesado. Y le decían a los crucificados que se pusieran de pie, que extendieran los brazos y en la parte de atrás de la espalda unían ese travesaño con un lazo muy grande e iban cargando el travesaño, el patíbulo. Si una persona se tropezaba, no tenía las manos para ponerlas y alcanzar a amortiguar el golpe. No, caían completamente de rostro, de pecho y de rodillas. Y era muy pesado. Llegaban al lugar de la crucifixión y unían los dos travesaños. Y luego venía el tema de traspasar, usar con los clavos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo eran los clavos. Son tremendamente gruesos, firmes, fuertes. Y los romanos sabían dónde poner los clavos. A veces pensamos que los clavos se ponían en la palma de la mano, pero en realidad se ponían en el pulso, o en México en la muñeca. Aquí en esta parte nosotros tenemos muchísimos huesitos y hay un espacio que se abre anatómicamente, que es el espacio de Destot. Los romanos sabían que si ponían el clavo justamente aquí, al entrar el clavo se quedaba fijo e impedían que se desgarrara. La persona podía estar crucificada. En cambio, en la palma de la mano se desgarraba. ¿Pero qué provocaba esto? Un dolor tremendo, porque lastimaba el nervio mediano. Y cuando pasaba eso, usualmente el pulgar se soltaba, se caía, ya no había tanta firmeza, ya no se podía mover. Por eso en la sábana santa se ve que los flujos de sangre no están en la palma de la mano, sino justamente aquí, ¿vale? Jesucristo es crucificado y en ese momento de la cruz pasa algo impresionante. En la Iglesia Católica se narra mucho sobre las 7 palabras, las 7 frases previos a la muerte de Jesucristo. Y esto nos permite ver el corazón de Jesucristo. A muchos crucificados, narra Flavio Josefo y otros historiadores, cuando eran crucificados les cortaban la lengua, porque eran las blasfemias que hacían tremendas, horribles, las maldiciones, etc. Y les cortaban la lengua para que intentaran hablar, pero ya no se les entendiera. Jesucristo no le cortaron la lengua ni nada, pero nos muestra el corazón que tienen estas 7 palabras. ¿Cuál es la primera? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se dirige hacia su Padre. En ese momento en que los sumos sacerdotes, los soldados iban y se burlaban, ¿no? ¿Qué te hacías, hijo de Dios? Bájate de esa cruz, ¿sí? Y pide perdón por esas personas. Había sido crucificado entre 2 ladrones y uno de ellos comienza a burlarse. ¿No quieres el hijo de Dios? ¿No quieres el rey de los judíos? A ver, bájate. También se está burlando. ¿Y qué dice el otro ladrón? Ningún mal ha hecho. Y después se dirige a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es impresionante el corazón de Jesús. Viene Juan, viene María, su madre, lo están contemplando ahí crucificado. ¿Y qué dice Jesús? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No decía maldiciones, no decía groserías Jesucristo, decía frases de amor. Y luego dice 2 frases que son cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Cómo que cumplimiento del Antiguo Testamento? Sí, los profetas, los patriarcas, profetizan la llegada del Mesías, del que iba a salvar al pueblo de Israel, y no solamente de una invasión de algún otro pueblo, sino de los pecados, de los vicios, del no saber cómo vivir en plenitud. Y entonces viene una frase ahí cuando está crucificado que dice, tengo sed. Cuando una persona
pierde muchísima sangre, como había sido Jesucristo por su flagelación y otras cosas, se tiene sed normal porque te deshidratas. Pero este tengo sed es cumplimiento de un salmo, el cual dice: tengo sed, mi lengua está reseca, mi lengua está pegada a mi paladar. Y es un salmo que va narrando ese sufrimiento de esta persona, pero que al final en el salmo dice: yo confiaré en Dios que me salvará. Estaba rezando al mismo tiempo. Y luego dice otra frase: Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sentía triste, abandonado, pero también es la oración de otro salmo. Estaba rezando en ese momento a Jesucristo. Y es un salmo en el cual sí, la persona se siente abandonada, pero también confía en Dios que lo acompañe y le salvará. Y entonces, en una de las últimas palabras, dice: todo está cumplido. Y es muy fuerte esta frase: todo está cumplido. Jesucristo había venido a cumplir una misión, que era salvar al pueblo de Israel y a toda la humanidad del pecado, de la muerte, del no saber vivir en unión con Dios. ¿Se acuerdan que al inicio les contaba de la Pascua judía, de la Pascua del pueblo de Israel? El paso de la esclavitud de Egipto a la libertad, a la tierra prometida. Justamente Jesucristo era el Cordero Pascual. Él era el sacrificio, la entrega del hombre, pero del hombre Dios, que daba su vida en sacrificio por la salvación de las personas, por la libertad de la humanidad. La Pascua judía era imagen de esta Pascua en la que Jesucristo salvaba al mundo para volverlo a unir hacia su Padre, para llevarlo a la tierra prometida, que era esa unión, ese vínculo, esa amistad con Dios. Por lo tanto, cuando dice todo está cumplido, en latín el famoso factum est, cuando dice esta frase es: cumplí mi misión, me entregué por amor a la humanidad. Y aquí pasa algo muy fuerte. Dando un fuerte grito, entregó el espíritu. Algunos médicos dicen que murió por tema de asfixia, otros por el tema de estar desangrado, haber perdido mucha sangre, pero otros narran que Jesucristo murió por una ruptura de corazón. ¿Cómo que una ruptura de corazón? Sí, su corazón se rompió, ¿sí? Y aquí pasa algo muy fuerte. Estamos alrededor de las 2, 3, 4 de la tarde ese viernes. Estamos unas horas de comenzar la Pascua judía, lo que les comentaba en este horario del pueblo de Israel. En unas horas comenzaba esta gran fiesta. Y para los israelitas era muy importante que la ciudad estuviera preparada. Y 3 prisioneros crucificados era algo impuro, porque la sangre era impura, porque un esqueleto, un difunto, un cuerpo sin vida, un cuerpo muerto, era algo impuro. Por lo tanto, era importante que esos 3 crucificados fueran quitados de allí. José de Arimatea pide permiso a Herodes para retirar el cuerpo ya fallecido de Jesucristo. Y a los otros 2 prisioneros les rompen las piernas para que ya no pudieran en la cruz subir y respirar y murieran asfixiados por la posición en la que se encontraban. Llega uno de los soldados con Jesús, ya con el permiso de Pilato para retirar el cuerpo. Está al lado José de Arimatea, que había alcanzado ese permiso. Está muerto Jesucristo colgado en la cruz. Y el soldado tiene que comprobar que ha fallecido. ¿Y qué es lo que hace? Toma una lanza y lo traspasa entre la 5ª y la 6ª costilla. Aquí tenemos una lanza, prototipo, de cómo era esa. Me pueden decir, ¿sabes qué? Pero es muy pequeñita, ¿no? Son 30 centímetros. No. Esto es la punta. Estaba anclada a un palo de aproximadamente 2 metros, 2 metros y medio. De tal manera que desde lejos, pues podías clavar en los demás. ¿Y qué es lo que pasa? Si pueden notar, el grosor son aproximadamente 8 o 10 centímetros. La lanza entró entre la 5ª y la 6ª costilla de Jesucristo, dirección hacia el corazón. Y el soldado dice que vio salir sangre y agua. Y aquí esto está impresionante en este tema de salió sangre y agua.
Y es que la sábana santa nos muestra esa sangre y agua. A ver, ¿cómo que muestra sangre y agua la sábana santa? Sí, la sábana santa, a la altura del costado, muestra un flujo de sangre. Pero esa sangre son solo 3 elementos, nos dicen los químicos. Es glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El plasma, que es el cuarto elemento típico, pero que toda la sangre tiene, el plasma no está unido a estos 3 elementos. El plasma se separó, perdió proteínas y se convirtió en suero. Y este suero es transparentoso. La sábana santa nos muestra el flujo de sangre de estos 3 primeros elementos que les comento y también este suero alrededor de esta mancha. Está impresionante. Ojalá y puedan investigar sobre este tema, especialmente los médicos, porque es un tema que muestra la autopsia de una persona que ha muerto al estilo de una cruz, una flagelación romana. Hasta aquí nos quedamos en la parte de la crucifixión. Y ahora vamos a pasar al momento de la resurrección. Jesucristo ha muerto. Lo han bajado de la cruz en estado de rigor mortis. El estado de rigor mortis es cuando el cuerpo se vuelve completamente duro. El estado de rigor mortis alcanzó a Jesucristo en su posición de la cruz, que eran brazos extendidos y las rodillas hacia abajo. Cuando lo bajan de la cruz, él ya estaba endurecido en esta posición. Cierran los brazos sin romperle ningún hueso y se queda en esta posición, que es justamente la misma que se ve en la imagen, en la estatua que les mostramos minutos antes. Pasa todo el sábado en el sepulcro, pero aquí pasa algo muy importante. Les había comentado antes que cuando muere Jesucristo quedaban 2 horitas, 3 horitas previo a la Pascua. Y para un judío, para un israelita, tocar sangre, tocar un muerto, era volverte impuro. Por ende, en esas 2 horitas, antes de que empezara la Pascua, fueron corriendo a sepultarlo, pero no alcanzaron a hacer todo lo que implica un sepulcro, un embalsamiento, que era limpiarlo, que era ponerle aromas, perfumes, y después cubrir su cuerpo completamente. No alcanzaron. ¿Qué fue lo que sí alcanzaron? A limpiar brevemente su cuerpo, limpiar rápidamente su cuerpo, lo dejaron limpio y lo cubrieron en la sábana santa. Pero le faltó todo el tema de perfumes, etc. Las mujeres, que eran quienes especialmente se encargaban de esto, el sábado estaban esperando ya que fuera domingo para que fueran rápido al sepulcro y terminar este proceso funeral. Pasa todo el sábado, los apóstoles están escondidos, las mujeres están aguardando que ya pasen esas horas. Viene el domingo y en la salida del sol, cuando empiece el alba, las mujeres se van corriendo al sepulcro para terminar de darle este ritual funerario. Pero aquí viene una sorpresa tremenda. Cuando llegan al sepulcro, cavado en la roca, ven la piedra enorme que cubría la entrada, que estaba abierta, estaba rodada la piedra, y van corriendo con los apóstoles para decirles que ya no estaba el cuerpo, que ya se lo habían robado. Su pensamiento es que se lo habían robado. Los apóstoles, narra el Evangelio de San Juan, sale corriendo Pedro, sale corriendo Juan, llega primero Juan porque era más joven, y desde afuera del sepulcro ve que nada más están las sábanas. Pedro sí entra, ve que no hay nada, luego entra Juan y solamente ven allí las sábanas, la sábana santa en especial. No es que hubiese varias, en realidad sí había varias, había especialmente 2, la sábana santa, y posiblemente había alguna que cubrió el rostro de Jesucristo. Este es el famoso telo de Oviedo, ¿vale? Que es otra historia que en su momento podríamos tratar. Después de allí regresan, salen Pedro y Juan, no saben qué había pasado, están confundidos, los apóstoles están confundidos, y afuera del sepulcro Jesucristo se le aparece a María Magdalena.
y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y María, sin levantar el rostro, dice: porque han robado el cuerpo de mi Señor. Y Jesús dice: María, este famoso María. Y ella, al reconocer que está pronunciando su nombre, reconoce que es Jesucristo, su Señor, por la manera en expresar su nombre. Y se le avienta a tocar sus pies y dice: Rabuní, Rabuní. Y Jesús le dice: todavía no me toques, que no he subido a mi Padre. No es que la quisiera aislar, sino que su cuerpo era glorioso, era distinto. Y le dice: ve con mis apóstoles, ve con mis discípulos y diles que nos veremos, ¿vale? Y a las horas se aparece Jesucristo a los apóstoles. Pero voy a cerrar este momento de la resurrección con una historia muy importante, que son los peregrinos de Emaús. Muy temprano, cuando es domingo, y que Jesucristo se le aparece a María, y que sale del sepulcro, y que se le aparece a los apóstoles, también se le aparece a 2 discípulos. Ellos, pues, se habían dado cuenta que había fallecido, que había sido matado Jesucristo, y regresan a Emaús, un pueblito cercano de Jerusalén, a unos cuantos kilómetros. Muy de temprano se van caminando para allá. Y en el camino que van recorriendo se les aparece un individuo muy extraño que se avecina a ellos y les dice: ¿por qué están tristes, muchachos? ¿Por qué están tristes? ¿Qué pasó? Y ellos le contestan: ¿cómo no te has enterado de lo que pasó hace unos días en Jerusalén? Que mataron a Jesús de Nazaret, el que era el rey de Israel, el Mesías, el enviado para salvarnos y liberarnos. Y Jesús dice: no me he enterado. Y no lo reconocían porque tenía su cuerpo glorioso completamente. Y caminó con ellos, los acompañó esos kilómetros. Llegan a Emaús, y en Emaús él hace finta de que seguía de largo. Y estos 2 discípulos le dicen: no, espérate, ven con nosotros, entra a nuestra casa, come, descansa. La tarde ya ha llegado. Y Jesús entra con ellos. Y aquí se ve esta imagen: Jesús en el centro, la comida, la cena, los 2 discípulos, una persona que estaba ayudando allí. Y es impresionante porque dice el Nuevo Testamento que al momento de partir el pan, en la manera de bendecir los alimentos, en ese momento que él hace esa bendición y esa manera de partir el pan, reconocen que era Jesucristo por la manera en que lo hizo. Y sus ojos se desvelaron, sus ojos se abrieron, por decirlo así, y se dieron cuenta que esa persona era Jesucristo. Y aquí viene una frase hermosa, y es: con razón nuestros corazones ardían cuando caminábamos con Él, por la manera en que hablaba, transmitía, decía, llenaba de amor. El hombre de la sábana santa nos muestra un corazón enorme, un corazón lleno de amor, un corazón listo para entregarse. Jesucristo que murió en la cruz. Y cierro con esto: la sábana santa, el hombre de la sábana santa, que lo más probable es que sea Jesucristo, y lo digo lo más probable porque lo vemos también desde la parte científica histórica, nos muestra un corazón, un hombre lleno de amor y de entrega. Un hombre que los evangelios narran vino a salvar al pueblo de Israel, pero también a toda la humanidad. Un hombre que llenó de amor su tiempo y lo llena ahora. Y un hombre que también va a resucitar a las personas en los últimos tiempos. Un hombre que completamente está entregándose en amor hacia todas las personas hoy día. Cuídense y nos vemos desde Tehuacán en esta exhibición de la Sábana Santa. Hasta luego.